Muy, pero muy buenos días a todos. Estamos aquí en la tan esperada apertura de Revolucionando Paredes. Este día que tanto promocionamos en las redes y al fin llega. Acá a mi izquierda lo tengo a mi compañero David Prat. ¿Cómo estás, Davo? ¿Cómo te va, Tincho? Bien, contento, sorprendido. Ya vamos a hablar por qué, pero no puedo creer todavía la gente de Estados Unidos. La gente, más que nada. Y más al costado aún lo tengo a Gregorio Soldo. ¿Cómo estás, Grego? Muy bien, la verdad, una mezcla de emociones con el tema del primer día de nuestro programa y por otro lado, bueno, los resultados inesperados para algunos de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, muy bien, le vamos a dar un anticipo a la gente de lo que va a ser el programa. Vamos a estar tratando un poco los temas de la actualidad de Estados Unidos en este momento, luego de las elecciones. ¿Qué anda pasando? ¿Por qué pasó lo que pasó? Donald Trump presidente, algo que nadie esperaba. Por otro lado, nos vamos a ir también hacia, claro que sí, la selección argentina que se enfrenta ni más ni menos que a Brasil de lo que es la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Y por último, los paros que hay por parte de los colegios públicos. Sí, los docentes vuelven a hacer paros, 7ª vez en el año. También vamos a hablar. Para los amantes del teatro y la cultura, tenemos una entrevista con Santiago Doria. Nos dio varios testimonios acerca de su vida personal y también la actualidad del teatro. Vamos a estar con todo esto y mucho más en un rato en Revolucionando Paredes. Muy bien, ahora sí, continuamos con más Revolucionando Paredes, acá con la conducción de Martín Turiano, quien les habla. Y nos informamos mucho acerca del tema elecciones, un tema el cual viene algo raro, ¿no? Los papeles decían que Hillary Clinton iba a estar a la cabeza y luego nos dio falsas expectativas, quizás por así decirlo. Donald Trump terminó ganando. Ganó en estados claves, como le llaman, Ohio, Florida. También acá lo tenemos a Gregorio, especialista en el tema, y nos puede contar un poco acerca de las elecciones, cómo es el tema, y en especial de estas elecciones. Gregorio. Claro, bueno, lo que mucha gente, en realidad, muchos creen que ganó Trump por el voto popular. En realidad, por voto popular, la que ganó fue Hillary Clinton. Pasa que en Estados Unidos el sistema electoral es un poco distinto al nuestro, al de Argentina. Es similar a lo que teníamos nosotros hasta la reforma constitucional del 94, el sistema de colegio electoral. Los que deciden ahí en realidad es un voto indirecto. El pueblo, los ciudadanos votan por su candidato, pero en realidad lo que están haciendo es votar por una serie de electores, de personas representantes de ese candidato que dan su palabra, y esto es estado por estado. Supongamos que yo estoy en Nueva York, en el estado de Nueva York. Bueno, voy a votar por mi candidato. En este caso, supongamos que es Hillary Clinton. Otra cosa que vamos a hablar es que hubo más de 2 candidatos. Los medios promocionaron solamente a Trump y a Hillary, algo que lo vienen haciendo ya desde los últimos, del último siglo. Sí, son más que nada los que después llegaron a las últimas instancias, los que tuvieron los debates tan decisivos que salieron por televisión. Hay un tema ahí con los debates. Está la comisión que maneja los debates, es una comisión conjunta del Partido Demócrata y del Partido Republicano, y no permiten la participación de otros partidos que no tengan más de un 15% de aceptación en las encuestas nacionales. Y contame un poco acerca de los electores, este sistema de votación. Volviendo al tema de los electores. Bueno, los electores, yo estoy en Nueva York, supongamos, voto por mi candidato, supongamos que es Hillary Clinton. En realidad no estoy votando por Hillary Clinton, sino que estoy votando por los electores. Cada estado tiene una determinada cantidad de electores que es acorde a la cantidad de representantes en el Congreso que tiene ese estado. Supongamos Nueva York tiene aproximadamente, creo que 22 electores. En el caso de California, que es el estado más poblado del país, son 55 electores. Supongamos que en California gana Hillary Clinton, que es lo que sucedió. Bueno, el ganador se queda con todos los electores. El ganador se queda con todo. Sí, no, yo decía, la pregunta que tenía era... Es muy, muy avergonzante, que es algo que creo que pasó acá en Argentina también, ¿no? Cómo las consultoras, cómo los medios pintaban una cosa
y no pudieron registrar el fenómeno del voto oculto, ¿no? La gente decía, el mundo en Estados Unidos decía que Hillary Clinton iba a salir adelante y le iba a ganar, y finalmente la gente adentro del cuarto oscuro hizo una cosa totalmente distinta, como quizá algunos dicen pasó acá en Argentina, ¿verdad? Bueno, es hora, me parece, de empezar a ver cómo se están realizando estas estadísticas, estas encuestas. Hay algo que no está cerrando bien, o hay un cansancio también de parte del pueblo. No hablo solamente en Estados Unidos, en Argentina, ¿no? Hay como algo que ya hay un cansancio con la clase política a nivel mundial. Eso es lo que tiene que ver con la campaña que realizó desde un primer momento Donald Trump, ¿no? Diciendo que él no es político, él nunca tuvo ningún cargo parlamentario, como le llaman, claro, sino que él simplemente un empresario que dice que no es político, que estamos cansados de los políticos y por eso la gente lo tenía que votar. Mira, una de las razones que siempre dicen que posiblemente iba a ganar Donald Trump, y ganó Donald Trump, es los 4 estados del cinturón del óxido, que le dicen, que son Michigan, Wisconsin, Ohio y Pensilvania, que son los antiguos o los históricos estados industriales, automotrices, metalúrgicas. La mayoría de esas empresas estaban ahí, y todas esas empresas cerraron las fábricas y las enviaron para México o China, donde se les paga, no sé, $100 al mes a los trabajadores ahí, y bueno, y dejaron desocupadas a muchas personas. Una de las promesas de Trump era devolverles ese trabajo a la gente, ¿no? Y devolver las fábricas. Por eso se decía mucho que la puja de las elecciones dependía de esos estados, incluyendo Florida. Ayer a la noche empezaron a confirmar a horas de la madrugada que cuando ganó Ohio y cuando ganó luego Florida, se detectó totalmente que Donald Trump iba a ser el ganador. Muchos de los votantes que votaron a Donald Trump son estos empleados de los metalúrgicos que estaban en esos estados, ¿no? Claro, en realidad el caso de Florida sí, son los famosos swing states, los estados oscilantes, porque vos tenés estados que tradicionalmente son o republicanos o demócratas, como por ejemplo Nueva York históricamente es demócrata, Texas es históricamente republicano, California demócrata. Entonces las campañas ahí no ponen mucho peso en las campañas ahí. Supongamos que Hillary no le hace falta realizar mucha campaña en California o en Nueva York, sino que tiene que poner mayor peso en los estados históricamente republicanos, y aún más en los que tienen posibilidades de ganar, como Florida, Ohio, Pensilvania, que son estados donde a veces puede tirar para el lado de los demócratas y otras veces para los republicanos. No tienen una tendencia fija hacia uno de los dos lados. Ahora, es muy raro esto de Florida que decís, ¿no? Porque si mal no estoy informado, en Florida hay mucha cantidad de gente hispana. En realidad es bastante particular. La mayoría de la gente hispana vive en las grandes urbes, en Miami, en Fort Lauderdale, en West Palm Beach, en Orlando y en Tallahassee, que son las grandes urbes. El resto es rural. Florida es un estado muy rural. Florida es podemos decirlo, en un 50% urbana demócrata y en otro 50% rural republicana. Y los latinos que viven en las grandes urbes en gran parte son cubanos, y no hay que confundir latinos cubanos con latinos mexicanos. Los cubanos históricamente son más bien republicanos porque están en contra del régimen castrista. A eso mismo quería ir, justamente estos latinos que viven allá y ya tienen la green card, ya pueden habitar allá, no tienen ningún inconveniente de miedo, por así decirlo, a que los echen. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Qué te crees que votaron en su mayoría? ¿A Donald Trump o a Hillary Clinton? Los cubanos... Sí, los latinos que viven allá, que ya tienen la green card y ya están habitados, ¿toman la decisión de votar a Hillary Clinton para seguir incluyendo gente, o toman la decisión estática de decir, bueno, yo ya estoy ubicado, ya me quedé, de acá no me van a sacar porque ya tengo la ciudadanía, ¿qué hago? Sí, no, la verdad, eso, bueno, nos manejaríamos más con encuestas, no sabría decirte. Hay una tendencia de que quizás la segunda, tercera generación de latinos nacidos ahí, quizás, bueno, ellos se sientan más estadounidenses y no tanto como inmigrantes, y puede que hayan votado más a Donald Trump. En realidad no hay estadísticas de eso. Y otra cosa, en Estados Unidos, en algunos estados, no hace falta llevar ni DNI ni ningún tipo de identificación para votar. Vas, votás, no te preguntan nada, te dan una cartita y un sticker, te lo pegan en la camisa, en el buzo, en lo que lleves,
y te vas. No hay un dato que corrobore que vos fuiste a votar. En algunos estados esto, en otros no. Y ahora, ¿por qué crees que si las encuestas de todos los periodistas, si las encuestas de los diarios, de las radios de allá de Estados Unidos, decían en los últimos días que Hillary Clinton iba a estar a la cabecera en las elecciones, por qué terminó ganando Donald Trump? Que es más, pasó a eso de las 12 de la noche al frente y nunca volvió a estar atrás de Hillary. Por la misma razón creo que de lo que sucedió acá el año pasado, incluso en algunos medios se lo dio ganador a Scioli, directamente a Scioli o Aníbal Fernández. C5N. Creo que ese tipo de cosas suceden tanto acá como ahí. Las encuestadoras deberían rever ya el sistema de recolección de datos, las muestras, cómo lo hacen. Hay también un voto enojo por parte de la gente que quizás declaraban un tipo de elección por algún candidato y a la hora de estar delante de la urna cambian de opinión. También se puede cambiar de opinión en Estados Unidos, en algunos estados se puede rever el voto, se puede volver o se puede enviar un mail y votar hasta 2-3 veces en algunos casos y cambiar la elección anterior. Hay una realmente me sorprende más que nada, más que los hispanos y los latinos, ¿no? Que estábamos hablando recién del estado de Florida. El tema de las mujeres, ¿verdad? Sí. Las mujeres que nosotros vimos que en un video Trump fue muy reconocido, está en Estados Unidos, en un video admitió él que acosaba a las mujeres en un video. Sin embargo, según estadísticas, las mujeres blancas en su mayoría siempre se inclinaron a favor de Trump, siempre se inclinaron a favor del republicano. Y además, otro tema muy importante es qué pasó con los afroamericanos. Recordemos que en el estado de Mississippi, por ejemplo, que hay mayoría de afroamericanos, el ganador fue Trump. Y eso es algo muy sorprendente, sorprendió mucho en Estados Unidos, cómo Mississippi salió al frente por el Partido Republicano. Sí, bueno, fueron unas elecciones bastante sorpresivas en todo caso. Me recuerdan, históricamente hubo algo más o menos similar con Al Gore cuando en realidad recibió la mayoría de los votos populares en el año 2000 y terminó quedándose con la mayoría de los votos electorales del colegio electoral George Bush. Recordemos que acá en cantidad de votos populares Hillary Clinton sigue llevando la cabeza. No es que ganó los votos populares Trump. Entonces, sí, lo que habría que rever, y muchos ya lo están sugiriendo eso, es el cambio del proceso electoral en los Estados Unidos. Ya cambiar el sistema del colegio electoral como hicimos nosotros con la reforma constitucional del 94. Bien, pero para explicarle un poco más a la gente, sí. La gente de allá va a las escuelas públicas. ¿Qué vota? ¿Vota a Hillary Clinton y a Donald Trump o vota a un elector que después el elector ese va a votar? Exactamente así como lo decís vos. Van a votar a una persona, a un grupo de personas según la cantidad de electores que tenga ese estado. Y esto depende por la cantidad de representantes que tenga cada estado en el Congreso. Son en total en todo el país 538. Son 535 por todos los estados más 3 de la ciudad de Washington, D.C. Bueno, yo supongamos soy de Nueva York, voy a votar y tengo 22 electores por el Partido Demócrata, 22 electores por el Partido Republicano, 22 por el Libertario y así por cada uno de los partidos. Esos electores son elegidos por los miembros del comité partidario de cada estado. O sea, los demócratas de Nueva York eligen a miembros que llevan varios años ya en el partido, que tienen cierto historial dentro del partido, y son elegidos o votados por los miembros del partido de ese estado. Supongamos que seguimos hablando de Nueva York. Esos 22 electores del Partido Republicano van a votar el nombre del candidato que sacó la mayor cantidad de votos populares, pero en realidad ellos dan la palabra de que van a votar. O sea, es un tema de palabra, de promesa. En algunos estados sí es obligatorio que supongamos que gana el candidato republicano. En Wyoming tenés 3 electores. Los 3 electores de Wyoming, si ganó el candidato republicano, tienen que votar sí o sí por ese candidato republicano por ley, si no hay una multa de $10,000 que, les voy diciendo, jamás se ha cobrado esa multa porque han habido cambios de decisión y nunca se cobró la multa.
Y llevando a este tema por las cosas que publican en las redes sociales Sí. y todo, ¿se puede llegar a ver algún fraude electoral con respecto a esto? Porque claro, uno vota a un elector creyendo que va a votar a alguien y después no sabe qué va a terminar votando, ¿no? Porque quien asuma de presidente depende mucho de lo que vote el elector y no de lo que vote uno quizás. Uno quizás ayuda al elector, pero el elector es el que termina determinando quién va a ser el presidente. Claro. También uno puede ser presidente según la campaña política que haga. ¿Por qué? Porque el voto allá no es obligatorio. No, sigue siendo no obligatorio. Justamente el tema es que el sistema este es indirecto, es un sistema de elección indirecta que se estableció hace ya más de 200 años cuando los que crearon la constitución del país, por eso digo que es ya bastante obsoleto, algunos siguen defendiéndolo, pero la mayoría ya están pidiendo un cambio de sistema. Creían los que redactaron la Constitución Nacional de los Estados Unidos, habían dos bandos, estaban los que decían el pueblo está suficiente. Estamos hablando de un Estados Unidos que 19 de cada 20 habitantes en esa época, en su mayoría analfabetos. Entonces decían, esa gente está apta para elegir a su primer mandatario. Era una época en la que pensaban que la gente no estaba tan capacitada para elegir un candidato, un primer mandatario para presidente. Entonces estaban los que decían mejor poner un grupo de personas más capacitadas como intermediarios entre el pueblo que elegía y los candidatos. Por otro lado estaban aquellos que decían que no, directamente solamente los miembros del Congreso tenían que elegir al presidente. Algo más mucho menos inclusivo, muy oligárquico. Recordemos que los líderes de esa época eran miembros de familias burguesas, no era que cualquier granjero tenía acceso a las decisiones, ¿no?, administrativas del país. Entonces dijeron, vamos por un paso intermedio, que es el colegio electoral. Ahí nace el sistema de colegio electoral, como lo conocemos más o menos hoy, y estos electores tomaban la última decisión. En esa época sí podían tirarse para un lado o para el otro, está un poquito menos controlado que ahora. Ahora, Grego, yo te tengo una pregunta porque realmente no me termina de cerrar todo esto y cómo es el sistema electoral de Estados Unidos es realmente cuestionable, pero Tigo, ahora que vos decías recién que se está empezando a cuestionar este sistema, ¿verdad? ¿Hay alguna manera por la cual ese sistema, mediante los medios, mediante la gente, que en realidad en Estados Unidos sabemos, la gente es muy poco activa políticamente y se ve, y eso quizás se da por esto del voto no obligatorio que decía Tincho recién, ¿hay alguna forma de que esto cambie, de que el sistema electoral se revierta? Sí, hay ya movidas para cambiarlo. Obviamente hay un establishment que no lo va a permitir que se realice este cambio tan fácilmente. No, estamos hablando de que los dos partidos más grandes del país, el republicano y el demócrata, están bastante conformes con este sistema. Los del Partido Verde, que es la cuarta fuerza del país, que creo que sacó un 0,7% Jill Stein, exactamente. Ellos están promoviendo justamente ese cambio, esa reforma del sistema electoral del país. Es bastante viejo ya, digamos, es vetusto, diríamos, ¿no? Para lo que estamos hablando, una supuesta democracia, la democracia más grande del mundo, supuestamente, que se dice, ¿no? Vale aclarar que, uno tiene que pensar, si se cambia esta forma de elección en lo que es Estados Unidos, uno ya tendría que cambiar varias cosas. Si cambia los electores y votan las personas, no pueden votar las personas que quieran. El voto tendría que ser obligatorio, no solamente libre, digamos, y que el voto de la persona tenga su peso y no por parte de los electores, sino que el voto tendría que ser de cada uno y no del que quiera. Claro, más que obligatorio, me parece que lo que podría llegar a ser es que sea que tenga mayor participación otros partidos. Creo que eso es lo que desalienta un poco a la gente a no votar, no tanto la obligatoriedad o no obligatoriedad, sino que el tema de que de una vez por todas les den mayor participación en los medios a los otros partidos. Y es que el bipartidismo es algo muy complicado y muy
muy cerrados. Yo creo que es muy clásico de Estados Unidos esto de estar cerrado a muchas cosas, como cambiar esto del sistema electoral y de todos los partidos y demás, ¿no? Pregunta a la gente acá. Se habló de que Hillary Clinton podía llegar a ser procesada. El FBI empezó a investigar acerca de unos mails que ella tenía. Sí. ¿Puede ser que eso le haya bajado la cantidad de votos? ¿Qué crees? ¿Que fue, algunos dicen que fue una estrategia política por el lado de Donald Trump? No tanto, sí, puede ser levemente, pero Hillary Clinton ya viene siendo una candidata con muy poca aceptación. En realidad se la consideraba como se decía, ¿no? Durante toda la campaña de este año, se decía que es la segunda candidata con menos aceptación de la historia electoral del país, después de Donald Trump. Pero bueno, irónicamente Donald Trump ganó también, así que es algo bastante, ya te digo, fueron unas elecciones con muchas sorpresas. Fue una campaña demasiado dura de ambas partes, muy sucia, bastante similar a lo que vivimos acá en la Argentina el año pasado. Y creo que eso también desgasta a la ciudadanía, a la gente, ¿no? Como que están bastante cansados